Una fecha que nunca se me va a olvidar, la del 19 de septiembre. Creía que solo eran rumores, supersticiones de la gente y cuentos de viejos que los ancianos me contaban para asustarme. Pero a medida que pasaban los días, me di cuenta de que algo raro sucedía en el pueblo. Era algo muy lejos de ser una coincidencia, y finalmente llegó la aterradora fecha donde la felicidad y la alegría nos abandonaron, dejando lugar a un inmenso terror que nunca antes se había visto. ¿Están listos para esto? El 19 de septiembre. Para ese entonces yo me encontraba cursando el último año de la secundaria. Ni siquiera había pensado en lo que estudiaría en la universidad. Papá era el dueño de un rancho y a menudo me decía que yo lo heredaría después de su partida. Me enseñó todo lo que él sabía sobre ganadería y cómo administrar todo. Creo que por eso mi futuro nunca lo vi en la ciudad, sino ahí en el pueblo, con los animales y lo que ellos producían junto con la tierra y las cosechas. Para ese entonces me encontraba soltero. Mis amigos me decían que era momento de tener una novia, algo que ni siquiera ellos tenían. Nos reíamos de esa situación, pero la verdad es que poco me interesaba formalizar algo con una chica. Yo era algo más casual, lo pasajero y sin compromiso, aunque tenía presente que en algún momento las cosas tendrían que cambiar. Eso estaba más que claro. En casa vivía con mi padre, mi madre y mi hermana, que era un año menor que yo, Nicole. No éramos como esos hermanos de diferente género que se llevaban muy mal. Yo confiaba mucho en ella y ella en mí. Le contaba cosas privadas por las noches en las que ninguno de los dos podíamos dormir. Y en serio se sentía muy bien. La amaba con todo mi corazón. Y como entenderán, era muy celoso. Si alguna vez tuvo un novio en el colegio, lo hizo a mi espalda. Ella misma sabía lo que pasaría si yo me hubiera enterado. Sin más que decir, quiero empezar con el día que esta historia comenzó. Aquella feria en el pueblo donde todos nos reuníamos en la plaza para disfrutar de algunas comparsas, comprar en los kioscos de comida rápida, los de juegos y demás. Y como es común en esos casos, mis amigos no dejaban de proponerme la idea de ingerir algunas bebidas. Y la verdad es que yo no tenía problemas. Lo hacía todo el tiempo con mi padre, aunque a escondidas de mamá. Siempre terminaba molesta y entonces teníamos que irnos a dormir al rancho. Al final acepté y bebí un poco, no en exceso como lo hicieron ellos. Quería controlarme. No me agradaba la idea de irme temprano a casa por un dolor de cabeza o mi cuerpo adormecido. Horas después, en medio de la multitud, emocionada por las comparsas, la música y demás, tropecé con una chica. Era delgada, pero con una piel muy fina al igual que su cabello lacio y largo de color castaño. Cuando alzó la mirada, pude verle los ojos claros y un rostro libre de imperfecciones. Era hermosa. Quedé sin palabras por unos segundos hasta que me animé a hablarle y me disculpé por haber sido un tonto con ella y no fijarme por dónde caminaba. Ella sonrió y me dijo que no me preocupara, y se presentó de inmediato. Se llamaba Sofía. Nunca en la vida iba a olvidar ese nombre, y ella misma se encargaría de eso. Aquella ocasión no fue simplemente tropezar y disculparme. Ella estaba sola. No vi a nadie acompañándola, así que me preguntó hacia dónde iba. Mis amigos estaban detrás, haciéndome señas de que la cortejara o al menos me quedara con ella, y no era necesario que ellos lo insinuaran para darme cuenta de que eso era lo que tenía que hacer. Esa fue una de las mejores noches de mi vida. Sofía me convenció de beber un poco más y bailamos por horas mientras nos movíamos entre toda esa gente amontonada. Comimos, reímos, incluso cuando nos apartamos un poco nos besamos. Me sentía extremadamente bien y se lo hice saber sin que me temblara la voz. Me correspondió y fue entonces cuando me dijo algo que me dejó pensando mucho, algo que hasta la fecha no se me ha olvidado.
Primero me confesó que se tenía que ir y después dijo que aunque la pasó muy bien, era una lástima que el 19 de septiembre estuviera tan cerca. En su mirada vi la tristeza al hablar de esa fecha, pero yo no comprendía a qué se refería. No tuve otra opción más que preguntarle y me dijo que lo olvidara. Quise insistir, pero me dio un beso en la mejilla y después salió corriendo. No fui tras ella, no lo vi necesario. Me dejó ahí con la duda e incertidumbre de qué podría pasar el 19 de septiembre. Para esos momentos ya no había nada que hacer en la feria, así que me fui a casa. Mis amigos debían estar con alguna chica o en sus hogares, borrachos y tendidos en la cama. Yo apenas toqué el colchón, concilié el sueño. El mareo me estaba volviendo loco y sentía que todo me daba vueltas. Al día siguiente mi madre me alivió con una sopa después de regañarme fuertemente por haber estado bebiendo en la feria. Papá solo se reía mientras se despedía porque tenía cosas que hacer en el rancho. Recuerdo que antes de que se fuera, le pregunté qué tenía de especial la fecha del 19 de septiembre. Mi madre se me quedó mirando fijamente con una mirada muy seria y después se apartó. Mi padre me miró igual, pero se quedó ahí, volviéndose a sentar en la mesa para preguntarme dónde había oído que en esa fecha ocurría algo. Le conté que en el festival conocí a una chica y todo eso. De inmediato me dijo que me apartara de ella, que no la volviera a ver por mi propio bien, y que si era necesario, no saliera de la casa después de regresar de la escuela. Lo noté un poco alterado. Era evidente que algo pasaba y no buscaba la manera de decirme o explicarme. Así que insistí. Comenzó con una historia que le pasó al abuelo, donde según unos días antes del 19 de septiembre, conoció a una chica que lo enamoró perdidamente, por quien casi deja a mi abuela. Todo marchaba bien y parecía que iba a dejar a su pareja sentimental por una mujer más joven, pero entonces llegó aquella fecha mencionada y la tragedia que azotó al pueblo. Hubo una serie de tragedias inexplicables que dejaron a todos trastornados y según las versiones, todos fueron por la misma razón: despecho. Mucha gente se mandó a sí misma al otro mundo sin dar ninguna explicación o carta de despedida. Otros afirmaron que no era por eso, sino que toda la alegría que ellos sentían se esfumó con las ganas de vivir, y algo los estaba incitando a conocer a San Pedro. No comprendía mucho el contexto de todo, pero sí que esa fecha era un tanto peligrosa, y más si conocías a alguien que te hiciera sentir muchas cosas unos días antes. Fue entonces cuando pregunté cómo se salvó el abuelo. Pero al parecer eso nunca se lo dijo a papá, aunque sí contó un detalle, y fue que el viejo se la pasó todo el día durmiendo, hasta que despertó en la madrugada, aturdido y soñoliento, con pocas fuerzas y energías, como si le hubieran propinado una dura golpiza, y duró así un par de días. Papá dijo que tal vez por eso se salvó, y desde entonces, el 19 de septiembre, se convirtió en una fecha de cuidado en nuestro pueblo, ya que se dice que cada ciertas décadas llega una maldad incontenible que busca llevarse almas donde brota mucho el amor. De nuevo me insistió en que no volviera a ver a Sofía, o entonces mi último día de existencia sería en esa fecha. Sin más nada que decir, se fue al rancho, mientras yo todavía tenía muchas dudas al respecto. Quisiera decir que ese tema culminó ahí con papá, pero no fue así. No me lo podía sacar de la cabeza. El 19 de septiembre se convirtió en un pensamiento que no abandonaba mi mente, y en poco tiempo me hizo sentir miedo. Tantas personas que habían partido en la época de mi abuelo dejaba mucho que pensar. Y lo hablé con Josué esa tarde, quien era mi mejor amigo. Me dijo que él sabía sobre eso, una historia también que su abuelo le contó antes de partir. Esa fecha era respetada anteriormente por los ancianos, quienes sabían que en cualquier momento aquel mal que acabó con muchas vidas podía volver.
Me dio el consejo de que si Sofía en verdad me estaba gustando, lo mejor era que me apartara, tal y como mi padre me dijo. Además, nadie la conocía. Me comentó que lo mejor era indagar sobre su familia en el pueblo, y si no tenía, entonces la cosa se complicaba todavía más. Declaré entonces que tenía que hablar con ella, conocerla, saber quién era y todo eso. Mientras pensaba en el asunto, caminaba por las calles del pueblo, con la mirada perdida y clavada en el piso, hasta que pasé por la casa de un señor muy amigo de mi padre. Siempre se le veía sentado en la terraza de su casa, saludando a todo el que pasara y conociera, y yo no fui la excepción. Era muy bromista y me preguntó qué me inquietaba tanto si era tan joven. Después bromeó preguntando si era que mi padre se había quedado sin vacas en el rancho e iba a quedar en la quiebra total. Me eché a reír y sin dudarlo le dije que me tenía con dolor de cabeza una fecha que se acercaba y que no encontraba a una chica hermosa que conocí en el festival. Fue entonces cuando hizo que me sentara a su lado porque me contó que curiosamente él estaba igual que yo. Me extrañé de inmediato. Era un señor de más de 70 años. Me causaba gracia que él me dijera que acababa de conocer al amor de su vida. Pero la sorpresa vino cuando me la describió. Delgada, con una piel fina y suave, sin alguna imperfección en su rostro y el cabello castaño, acompañado de unos ojos claros. Era un poco parecida a Sofía, al menos así lo vi en mi mente. Algo que me generó mucha intriga era la alegría y felicidad en el rostro del señor. No me estaba mintiendo, eso estaba más que claro. Decidí cortar la conversación e irme. El tema ya me estaba poniendo los pelos de punta y consideraba que lo mejor era olvidarme de Sofía, así como mi padre y mi mejor amigo me lo aconsejaron. La cosa es que antes de llegar a casa ocurrió algo inesperado. Algo que creí que no volvería a suceder. En una esquina, parada como si estuviera viendo a alguien, vi a Sofía. Cuando ella me miró, sonrió al instante y corrió hacia donde yo estaba. Me dio un abrazo y un beso en la boca para después decirme que me extrañaba mucho y me agradecía por la divertida noche que pasamos. Algo que debo confesar es que estando con ella no tenía miedo, ni confusiones, ni nada de eso. Solo me sentía feliz y alegre de que sus brazos me rodearan y nuestras narices estuvieran a punto de juntarse. No sé de dónde saqué la voluntad, pero le pregunté por qué le inquietaba el 19 de septiembre. Ella se puso seria al instante y después un poco triste, con los ojos brillantes a punto de que se le salieran algunas lágrimas. Me dijo que le tocaba irse para esa fecha y que se iba a sentir muy mal al saber que no iba a durar mucho tiempo a mi lado. Yo no sé qué tenía esa chica, pero con solo pensar en que se iría, me daban ganas de llorar a mí también, al mismo tiempo que sentía un dolor muy fuerte en el pecho. Eso me hacía pensar que tal vez ella sí era el mal que provocó tantas partidas muchos años atrás, pero no sentía miedo al tenerla a mi lado. De hecho, no quería que se fuera, pero de todos modos lo hizo al igual que aquella noche en la feria. Por alguna extraña razón, que desconozco, no fui detrás de ella. No me dieron ganas ni sentí la necesidad. La observé cruzar la calle y entonces se perdió. Casi al instante, volví a sentirme igual, con dudas, un poco de miedo y todo eso. Algo pasaba con esa chica. Ya no me quedaban dudas. Eso era lo único cierto. La situación me estaba asustando cada vez más. En verdad creía que algo malo podría pasarme el 19 de septiembre. Pero no me daban ganas de apartarme de Sofía ni por un segundo, aunque solo lo hubiera visto 2 veces. Empezaba a sentir algo muy fuerte por ella, y eso le daba fuerza a lo que me decía sobre la tragedia que podría ocurrir. Además, no descartaba el caso del viejo amigo de mi padre. A su edad, un adolescente no se fijaría en él ni por equivocación. Ni siquiera tenía tanto dinero como para decir que fue eso lo que persuadió a la chica, aunque también es cierto que para ese momento yo no podía saber si me estaba diciendo la verdad. Al día siguiente, quien llegó a mi casa fue Josué.
para decirme que había visto a Sofía entrar en una casa que probablemente era donde vivía. Lo raro es que le preguntó a los vecinos y estos afirmaban que esa vivienda había estado abandonada por años y nadie se atrevía a entrar. Otros aseguraron que los anteriores dueños habían muerto ahí adentro y la casa lucía igual desde ese entonces, con mucho polvo y todo sucio evidentemente. Josué me convenció de ir ahí y echar un vistazo. Llegamos. En verdad se notaba que estaba abandonada. Daba un poco de escalofríos con solo mirarla desde afuera. Accedí a entrar solo porque el sol resplandecía. De noche no me hubiera atrevido por nada del mundo. Al abrir la puerta tuve que ponerme mi camisa en la nariz para no respirar tanto polvo. De entrada sabíamos que era imposible que Sofía viviera ahí, pues nadie lo hacía. Todo el lugar estaba deshabitado. Pero eso no nos detuvo para revisar un poco de todos modos. Las personas en las fotos eran casi irreconocibles. Tratar de saber quiénes eran conllevaba una pérdida de tiempo, así que ni siquiera nos molestamos. Estábamos a punto de irnos, cuando de repente una chica salió de uno de los cuartos. Era hermosa y delgada. Su ropa no estaba sucia. Debió entrar después o un poco antes que nosotros a la casa. Eso era lo que pensaba. Josué dio un paso adelante y le preguntó su nombre, y ella le respondió que se llamaba Sofía. Él me miró y ambos nos echamos a reír. Era mucha coincidencia, pero la miré por un rato y me di cuenta de que aunque era una persona diferente, sus rasgos podrían describirse como los mismos. Su cabello era castaño y tenía los ojos claros. Pensé que tal vez por eso, aquella chica que describió el viejo amigo de mi padre se me pareció mucho a la que yo conocía en la feria. Una mera confusión y nada más. Siempre he sido precavido en todo. Mi único descuido fue Sofía, así que le dije a Josué que era mejor que nos fuéramos de ahí lo más rápido posible. Fue entonces cuando esa chica se acercó y le dijo a mi mejor amigo que era muy apuesto. Comenzó a halagarlo y a masajear su rostro con las manos, mientras lo envolvía en una nube de engaños que hacían que se quedara inerte y bobo, sordo a todas mis palabras. Eso fue lo peor. Yo comencé a escuchar voces que parecían provenir de las paredes. Eran mujeres que decían que lo querían, que no nos dejaran escapar y que el 19 de septiembre ya se estaba acercando, que el mal se desataría y nadie tendría salvación. Me llené de miedo. Mis piernas comenzaron a temblar y casi caigo de rodillas. Traté de jalar a mi mejor amigo por el brazo para irnos, pero este me lo sacudió y me dijo muy molesto que se iba a quedar ahí y que podía irme si me daba la gana. Las voces aumentaban y decidí que no arriesgaría mi vida solo porque él se dejó atrapar con encantos de una cara bonita y corrí hacia la salida. Sentía como si algo me estuviera jalando hacia adentro, pero logré salir. Segundos después la puerta se cerró y no pude ver a Josué ni siquiera asomándome por las ventanas. Ya no estaba en la sala. Su paradero era un completo misterio. No sé cómo tardé en notarlo, pero el sol ya estaba por ocultarse. Fue como si hubiéramos durado mucho tiempo en esa casa, algo realmente incomprensible. Además, me quedé esperando un buen rato a que Josué saliera y nunca lo hizo. Me fui a casa, me acosté sin comer y me pasé toda la noche pensando en que algo terrible pudo haberle pasado a mi mejor amigo. El reloj debía señalar las 9 de la noche, cuando decidí ir a su casa sin importarme lo tarde que era y advertirle a sus padres. Al llegar, me abrió su mamá y le pregunté por mi mejor amigo. Quise comenzar con esa pregunta, pero me sorprendí cuando ella me dijo que estaba en su habitación, durmiendo según. Llegó cansado de quién sabe dónde y haciendo quién sabe qué. Le agradecí y me fui sin decir ni una palabra más. Eso estaba muy raro. Algo pasó y tuvo lugar en aquella casa. No sabía qué pudieron haberle hecho, pero se quedó y quién sabe qué sucedió después de que me fui.
No tuve más opción que esperar hasta el día siguiente a que nos viéramos en el colegio. Me inquietaba la idea de que tal vez él no asistiera, y eso confirmaría mis sospechas de que algo le pudo pasar. Al llegar al salón de clases, me di cuenta de que estaba completamente equivocado. Ahí lo vi, a mi mejor amigo, sentado y hablando con nuestros compañeros como si nada, en una pieza y perfectamente sano. Me acerqué y le dije que habláramos a solas. Ahí le pregunté qué le pasó en esa casa y por qué no se vino conmigo cuando se lo pedí. Me contó que tuvo la mejor experiencia de su vida, pero no me dio detalles. La felicidad se le veía reflejada en sus ojos y confesó que se había enamorado de la chica más hermosa del mundo, aquella que salió del cuarto en esa casa. Yo traté de advertirle que eso no era real, que debía ser algo relacionado con el 19 de septiembre y no podía ser tan descuidado. Se molestó y me dijo que lo dejara en paz, que eso no era asunto mío y que yo solo estaba celoso porque a mi Sofía no la había vuelto a ver. Era la primera vez que mi mejor amigo se comportaba conmigo de esa manera. Con su actitud confirmé que algo realmente raro ocurría y se desataría en aquella fecha que ya no quería que llegara. Seguí con el día de clases normalmente, y entonces lo enigmático pasó. Me sentía en un mundo diferente, como si algo estuviera pasando mientras me encontraba en el centro de todo. Mis amigos comenzaron a decirme que estaban enamorados de una chica que recién conocían, y que su nombre era Sofía. Cuando la describieron, era idéntica a la que yo conocía, así como la vi en la feria, o como en aquella casa abandonada. Nada tenía sentido, y ahí el terror comenzó a apoderarse de mí. Incluso me fui a casa antes de que anunciaran la salida. No sabía qué pensar. Mi respiración se agitaba de la nada y la cabeza me dolía. Caminaba lentamente hacia mi casa como si no quisiera llegar, y entonces una señora que estaba sentada en la puerta de su hogar me llamó por mi nombre y me dijo que me acercara. Le hice caso y al ponerme frente a ella me dijo que conoció a mi abuelo y que me había estado observando. Aseguró haberme visto entrar a aquella casa abandonada con mi mejor amigo y después me vio salir sin él. Creí que me estaba espiando, pero mi mente se quedó en blanco cuando me dijo que no me molestara en intentar salvar a alguien, porque no lo iba a lograr. Al mismo tiempo que me entregó un frasco de pastillas, me miró fijamente a los ojos, con una ceja levantada para decirme que cuando llegara el momento, no dudara en tomarme esas pastillas, asegurando que la cantidad no importaba, iban a tener efecto. Le pregunté para qué eran, y ella solo se limitó a revelarme que de esa manera podría sobrevivir al 19 de septiembre, porque el mal ya tenía los ojos puestos en mí, pero por alguna extraña razón todavía no me dominaba ni me controlaba. Ella dijo que podría ser que mi abuelo me estuviera ayudando y cuidando desde el cielo. Se sintió bonito escuchar esas palabras de parte de una señora aparentemente amable y que se estaba preocupando por mí. Honestamente, el tener ese frasco en mis manos me hacía sentir un poco más seguro, y a donde iba me lo llevaba. Finalmente llegó el dichoso 19 de septiembre. Para todos era un día aparentemente normal, sin nada fuera de lo común. Incluso tenía clases, así que hice mi rutina como si nada y me encaminé hacia la escuela. Papá se fue al rancho y mi madre se quedó en casa, pero antes de irme me avisó que ella y mi hermana saldrían y no sabía a qué hora regresarían, así que lo más probable era que al regresar encontrara la casa sola. La verdad es que no me importó esa información. Estando en clases, el profesor demoró en llegar, así que aproveché el tiempo ahí con mis amigos y compañeros. Josué seguía indiferente, pero al menos me dirigía la palabra, solo para lo básico. Ambos sabíamos qué fecha era, y al parecer el único que se preocupaba por eso era yo.
Fue entonces cuando los chicos confesaron que tenían casa sola y que aprovecharían para estar con las chicas de las que se enamoraron. Nunca lo confirmé, pero estoy seguro de que todas esas chicas debían llamarse Sofía. No tuve pruebas, pero tampoco dudas. Además, me pareció una increíble coincidencia que todos tuvieran la casa sola, justo ese día. O más bien, igual que yo, algo no iba bien, y entonces sentí terror al darme cuenta de que mi situación era idéntica a la de ellos. Nadie iba a estar en casa cuando regresara. Terminamos las clases y como mi mejor amigo estaba indiferente, me fui solo. Caminando, escuché a una señora decir que don Antonio se había quitado la existencia en el baño sin que su hija se diera cuenta. Eso era una tragedia para todo el pueblo. En su casa se congregaron muchas personas que no creían lo que pasaba. En ese momento me di cuenta de que la maldad que llegaría el 19 de septiembre ya se había desatado. Todos los que tuvimos contacto directo e indirecto con Sofía corríamos un grave peligro, y el que me importó fue mi mejor amigo. No dudé ni por un segundo el correr hacia su casa con todas mis fuerzas. A pesar de que tiré mi mochila en la calle, mantuve conmigo aquel frasco con las pastillas. Lo metí como pude en el bolsillo y por fortuna no se me cayó mientras corría. Sudaba y mi respiración se agitaba mientras me desesperaba por llegar. Por mi mente vagaba el pensamiento de que lo peor ya había ocurrido, que así como pasó con don Antonio, había pasado con Josué, y me encontré de cara con la verdad al abrir la puerta de su casa sin preguntar. Yo ya sabía que no había nadie, y en la sala lo vi. Mi mejor amigo estaba tirado en el piso, boca abajo sobre un charco de líquido rojo. A su lado estaba la Sofía de la casa abandonada, sosteniendo en sus manos un artefacto filoso, el cual usó claramente para mandar al otro mundo a Josué. Ella me miraba sonriendo, limpiando el artefacto para después decirme que no me molestara en correr, porque el próximo iba a ser yo. Salí corriendo de ahí. Ya no había nada que pudiera hacer por Josué. La siguiente escena que presencié fue lo que me hizo dudar de si en verdad Dios nos ama y nos cuida. En el pueblo solo se escuchaban llantos y lamentos. Una gran cantidad de personas perecieron ese día. Algunos lo hicieron ellos mismos y con otros simplemente pasó. Ancianos no volvieron a despertar. Hombres trabajadores fueron arrollados por vacas en el rancho o simplemente les dio un infarto. Un día terrorífico. Era como si el mismísimo infierno se hubiera alzado sobre el piso del pueblo y sus demonios rondaban libremente por las calles haciendo de las suyas, esparciendo el sufrimiento y la desgracia, adoptando la apariencia de una chica linda llamada Sofía. Recuerdo que hubo un momento en que corría hacia mi casa, pero me detuve en la mitad de la calle. Saqué el frasco con las pastillas y me tomé varias. Así sin nada me las pasé. Creo que la desesperación me hizo hacerlo, y después retomé el camino hasta llegar a mi hogar. El cuerpo no me pesaba, no me sentía mal, pero sí muy triste. Era como si toda la alegría del mundo se hubiera ido, sin felicidad alguna. El sentido de la existencia se había perdido, y sinceramente no me importaba lo que pudiera pasarme. Abrí la puerta y en la entrada no había nadie. No puedo decir que todo estaba en silencio porque desde adentro se escuchaba el llanto de las personas por los seres queridos que habían perdido. En la sala de mi casa no había nadie, así que fui directo a mi habitación y ahí la vi. Sofía. Aquella que conocí en la feria. Estaba vestida de negro, con el maquillaje estropeado por las lágrimas que brotaban de sus ojos, sentada en mi cama con las piernas cruzadas, como si llevara mucho tiempo esperándome. Intenté dar la impresión de estar sereno cuando la vi, pero no era así. Por dentro el miedo se esparcía rápidamente. Y ella pudo o no haberse dado cuenta de eso. A modo sarcástico le pregunté cómo me iba a quitar la existencia y me dijo que no sería nada especial. Confesó que ella no era ni mujer ni hombre, solo un demonio que alguien invocó en el pueblo hace muchos años
para que cada cierto tiempo se lleve las almas de los habitantes los 19 de septiembre. Fue ella quien me dijo que esos que la invocaron fueron los mismos dueños de la casa abandonada, y como al final se arrepintieron, no tuvo más opción que llevárselos. Entendí el peligro que me acechaba, y entonces se puso de pie y me dijo que no se iba a andar con rodeos. Algo que no pude ver me golpeó la frente y me estrelló contra la pared. Caí aturdido al piso, casi sin fuerzas, y fue cuando empecé a sentir la vista muy pesada. Los ojos me ardían y el dolor de cabeza era insoportable. Por un momento creí que era a causa del golpe, pero no, eran las pastillas. Estaban surtiendo efecto. Sofía se dio cuenta de eso, se acercó y me apretó fuertemente por la garganta, para luego decirme que al parecer alguien me cuidaba y buscó la manera de protegerme. Yo estaba a segundos de caer desmayado, pero antes de eso pude verla a ella como realmente era. Fue por unos segundos, pero vi su cabeza calva y su piel rojiza, con una especie de cuernos que sobresalían de su cabeza. Sus ojos eran tan rojos que casi se podían camuflajear con el color de su piel. Eso de ahí era un espectro realmente aterrador, y cuando me quedé sin fuerzas, cerré mis ojos y perdí el conocimiento, inconsciente de todo lo que pasó mientras estuve así. Desperté al día siguiente ahí en mi cuarto, sin ella. Mi madre estaba a mi lado en la cama. Al parecer me acostó con ayuda de mi hermana. No me llevaron al hospital porque estaba lleno de personas que pedían reanimación para sus seres queridos. Ese día marcó nuevamente al pueblo. Más de 50 personas fallecieron en circunstancias polémicas y solo sobreviví yo, el único que supo qué pasó realmente. Pero nadie me lo iba a creer, así que me lo reservé hasta el sol de hoy. Amigos, muchas gracias por acompañarme en los relatos de esta noche. No olvides suscribirte activando la campanita en todas las notificaciones para no perderte ni una sola de las historias de terror que subimos cada semana. Déjame tu pulgar arriba y tu comentario. Y si las historias de terror son de tu agrado, compárteme con todos tus amigos. Eso me ayudaría mucho. Los saludos de esta semana son para nuestros amigos del Estado de México, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Colima, Guanajuato, Tabasco, Veracruz, Toluca, Querétaro, Baja California Sur y Norte, Tijuana, Sinaloa, Sonora, Michoacán, Monterrey, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Honduras y Guatemala. Que tengan todos una linda noche. Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto.